In the Lacandon jungle in Chiapas, southern Mexico, near the Guatemala border, live the Lacandones, the most reduced group of people in the whole world. There are only 500 left. Bueno, cuando fui desde niño, tenía yo túnica blanca, y tenía mis cabellos largos que ahora. Y tenía bueno, poco a poco me fui cortando mi cabello. Decían que era yo una niña. Salía en otro lado y la gente me decían que era yo una niña y me decía que eres una niña. Y le digo, no, soy un niño. It is only 30 years ago since there were more than 1,200,000 hectares of virgin forest, and now there is only 600,000 hectares of proper forest left. The enormous colonization spreading from Mexico City moved closer to the second most important tropical jungle in the Western Hemisphere after the Amazon in Brazil, dislocating Indian tribes or pushing them further into the jungle. And now there is a new threat on the way: the hydroelectric works in Boca del Cerro, a project started by the Mexican government at the opening of the Usumacinta River. Usumacinta is one of the most important rivers in Mexico. It manages 20% of the water cycle in the whole country and provides an outlet of 60,000 million cubic meters, 1,600 cubic meters per second. The construction of this monumental work will provoke a flooding of approximately 10 to 12,000 square kilometers, where 800 archaeological sites are found. Among these, Piedras Negras, Yaxchichilán, and Altar de Sacrificios, colonies of 50,000 people and a total damage of millions of valuable trees and animal life. Everything will be underwater. The Lacandons are the direct descendants of the Mayas, and they are keen to preserve their lifestyle. They live within the natural life cycle of the forest and consider themselves the jungle watchers. The jaguar has the highest status in the Indians' world, where everyone is assigned an animal brother. Porque bé ya awe bé tun lo shupu che tun lo shupu cash ya tu cash bo bé ne ta ku shutan mo te shuk che ya awe kanam mo te shuk che ya bi wala shupu bé bagi che mana mish boy mish cheo entonces ben tendi tukra me honi metikat porque ma shupik numra shupik ne ya ti benkin. Lucas, ¿no? Pues es un lacandón con cabello largo, ¿no? Bueno, los de afuera, pues como los mestizos decimos, ¿no? Pues, se quieren casar con los lacandones, dice porque son güeros, dice que porque tienen un cabello largo, porque dice que le gusta sus cabellos, su túnica, y que no utiliza así zapato. Bueno, pues Lucas tiene 23 años, 24, y Lucas ha tenido muchas novias. Bueno, los lacandones están acostumbrados a tener 10 mujeres, 15 mujeres, ¿no? Pues esa es la costumbre, ¿no? Pero ahorita ya no existe eso porque es la civilización, pero Lucas sí sigue rescatando su cultura, ¿no? Porque su abuelo tuvo 10 mujeres y Lucas es lo que está haciendo que su cultura, con su cabello largo, su túnica y con 10 mujeres, uno para allá, otro para acá, otro para allá, otro para acá. No quiere perder eso, su costumbre todavía, porque todavía es 100% lacandón, porque dice Lucas, cuando venga el plan Puebla-Panamá, se va a hacer como esclavo
luego lo van a amarrar con cadena y todo, ¿no? Pues es como un esclavo, ¿no? Te tratan como perro y todo, pues ahorita se siente como rey en su selva, aquí ven, purificando el aire. No come la ciudad contaminación y eso no es bueno, dice Lucas, porque va a haber fábricas de luz, de petróleo y bueno, y tantas cosas, etcétera. ¿Qué pasa? Si cambia la selva, en Chiapas, en todo Estados Unidos, en México, va a empezar, no va a haber la lluvia, no va a haber río bueno, no va a haber agua y la gente va a empezar a enfermar, va a empezar a morir, todo el mundo. Porque todo aquí donde hay hoja de agua, todo corre en mar y luego todo el mundo. Por eso donde está la selva es, digamos, la vida todo el mundo. Manuel Castellanos Chanquin arrived in Lacanja, Chansayab in 1974. He came with his father, Kinchan Borkin, and 7 sisters and brothers. They had fled from the Cholis and the Tzitzales invasion. He is married to Carmita Nachkin, and together they have 12 children. Manuel Castellanos is cross-eyed like the rest of the albinos among the Lacandon Indians, as a result of a genetic chromosomal aberration. In Lacanja, he is known as a peace man in his capacity as a Presbyterian priest. Aquí en Chiapas, donde no hay árboles, empezó la gente, ya no hay agua. Cuando ya es tiempo seca, ya no hay, oye, ya no hay agua, ya no hay hoja de agua. ¿Por qué? Lo quitaron pues árboles. Ese tiene que pensar antes, este gobierno tiene que cuidar mucho. Sí, bueno, la presa de Boca del Cerro es la que más nos preocupa. O sea, efectivamente hay nueve presas hidroeléctricas proyectadas en toda la región, en varias partes, afectando a la selva lacandona. La que más nos preocupa es la Boca del Cerro, en Tabasco, sobre el río Sumacinta. Este es un proyecto que tiene 30 años de haberse estudiado, se ha estado posponiendo y básicamente busca pues, aprovechar el potencial hidroeléctrico de la cuenca, que es muy grande, ¿no? Sin embargo, pues claro, hay un enorme temor, no solamente en los lacandones, pero en los que nos dedicamos a la biodiversidad, de que pueda tener un efecto muy negativo. Creo que no habría que preocuparse por la inundación de grandes extensiones, pero sí habría que preocuparse por los humedales de Tabasco, las zonas de humedales que se desecarían prácticamente, afectando a esto río abajo, afectando a poblaciones de aves migratorias gigantescas de millones. If this plant becomes a reality, it will undoubtedly have enormous effects on the fishing in the Mexican Gulf, because much of the nutrition substances arrive at the Gulf from Usumacinta. These nutrition substances feed the marshes of Centla in Tabasco, where most of the the different kinds of fish that are caught in Mexico and the USA come from. The hydroelectric project Boca del Cerro will create an artificial lake of approximately 725 square meters, which will bury about 300 square kilometers of Lacandona. The rest of the damming will affect the populations on the other side of the border from Guatemala. The construction of this site is one of the 8 objectives of the Plan Puebla-Panamá, which will try to integrate southern Mexico with Central America. The hydroelectric project is one of the well-known Mesoamerican electric connections and will be the largest result which Mexico and Guatemala will share. Research has shown that this complex hydroelectric work will manage to generate 17,400 million kilowatts per hour, or 67% of all the electricity for Mexico, which will mean a saving of 250,000 tons of combustion oil per year. The Inter-American Development Bank
has already approved a financial package of $240 million, supporting an electrical interconnection in Central America, which is the first step towards the Plan Puebla-Panama's proposed Mesoamerican energy integration. 70% of that amount came from the Spanish government through the Foundation Quinto Centenario. On the 12th of October last year, the Lacandones joined hundreds of other demonstrators, among them the Zapatistas, which are a political left-orientated movement, renowned for their activities against the Plan Panama project. A veces la gente está preocupada, muy preocupada, la gente está ahorita dice que se va a acabar, ya no queremos que haga de empresa este Plan Panamá y ya no quiere que haga todo la carretera internacional que va a ser, dice, ya es una carretera, son 4 carriles que va a ser ya es muy grande, ya no quiere. Ahorita cumplimos, nosotros estamos haciendo las forestaciones, todo donde está quemando, luchando la gente, pero yo veo que viene la gente afuera echando machete, retalando todo, ya está acabando la reserva. ¿Dónde está el gobierno que dice que va a cuidar? Yo veo que está acabando todo. Eso es lo que yo queremos nosotros. Even though Manuel Castellanos is not completely sure about the hydroelectric press in Boca del Cerro and the environmental consequences, neither is he aware of the implications that Plan Puebla-Panama can create. He still instinctively feels that the start of this project can put his natural habitat, the Lacandon jungle, in danger. Last year, on the 12th of October, he put on his tunic and after making sure his wife and 12 children were safely at home, he took the crossroad to San Javier to protest against and block the entry for cars driving on the southern roads on the borders of Mexico and Guatemala. These roads join the tourist attractions Palenque Bonampak Yaxchilan Nature Park. For the first time in his 56-year-old life, he was participating in a protest action against the government. Previously, there was no media coverage of the Lacandon Indian protest until just before the public establishment of the Indian organization, known as the National Liberation Army of the Zapatistas. The constant referrals to the Mexican presidents, the extent of their underdevelopment, their marginalization and isolation finally in 1974 drove Luis Echevarria to give the Indians 614,000 hectares, which was their rightful natural heritage. Creo que los zapatistas tienen toda la razón. A veces el gobierno nos sale explotando definitivamente, ¿no? Te das cuenta si tú tienes tu casa, pues no querrás que alguien que te saque de tu casa, ¿no? Y todos defendemos nuestro derecho en donde nosotros vivimos. Y hay partes, los indígenas también, a veces son desalojados o son, bueno, lo desubican, ¿no? Entonces, por eso a veces hay conflicto en eso, ¿no? Porque a veces el gobierno nunca está pendiente de lo que pasa, qué necesita ahí, ¿no? Entonces, sinceramente, los indígenas a veces, ellos son su comunidad y ese es su pueblo y esa es su casa, pues saben lo que necesitan y saben lo que quieren, ¿no? Until the last decade of the 19th century, the Lacandonas world was an enormous tropical jungle where only they lived. The Lacandonas knew very little about the colonization of the Spanish and the new nation that had taken over their territory. The first contacts of the Lacandonas with the outside world was documented in 1786. And in November 1938, 5 Lacandonas were caught and put on show at the National Festival in Guatemala, like animals in the zoo. 150 more years were to pass before their habitat would be disturbed by the commercial extraction of ebony and tropical cedars. The white man's presence and illnesses reduced the population to 1/10 of what it was before. There is no doubt that the construction of the hydroelectric works will be carried out. President Alfonso Portillo from Guatemala and Vicente Fox from Mexico have announced the construction of the works in the hills of the Usumacinta. This was one of the signed agreements made on the 28th of June at the Expo Investment 2002 carried out in Cumbre de Mérida in Yucatán, Mexico. El
El presidente del Banco Interamericano Mundial, el doctor Iglesias, declara que el financiamiento estará en la medida de la capacidad de endeudamiento de nuestros países. Sabemos que nuestra capacidad de endeudamiento está al límite, por lo tanto no nos vamos a endeudar más. Ahí hay una poca viabilidad de que en el corto plazo haya la instrumentación de proyectos de esa naturaleza. Toda la infraestructura, carretera por ejemplo, centroamericana es un desastre, el ferrocarril aquí en México igualmente, por lo tanto los puertos, etcétera. Sin embargo, están avanzando, ¿verdad? Existen otros proyectos, los multicitados sobre el sistema hidroeléctrico del Usumacinta, ¿verdad? Que tendría que involucrar a la misma área que ahora es una reserva, la reserva en México de biosfera de Montes Azules y la reserva del Petén, la reserva Maya, en Guatemala, y a su vez la reserva en Quintana Roo y en Campeche. De tal manera que han sido pensados, son deseables para la gente del capital, pero no se ha podido realizar todavía. Entonces, en lo económico pensamos que va a un largo plazo. El plan Puebla-Panamá trae otro estilo de vida, que altera, que confronta, que choca con los estilos de vida que hemos desarrollado aquí milenariamente y de la cual participamos pues los que estamos aquí, ¿no? Non-governmental organizations have alerted about the risk that the project may be conceded to foreigners through Guatemala. More specific, the transnational Spanish corporation Unión Fenosa, which has the monopoly of the service used for electrical energy in the north of Guatemala. The reason is because the Mexican constitution limits these types of investments to Mexican nationals only. Apart from the worry of irreversible environmental impact, with the enormous lessening of the Mesoamerican forests, the displacement of the indigenous villages, and the consequence of poverty, people are already feeling a military presence in the region. The lack of transparent information and truths on the part of the Mexican government and Guatemala has only provoked more uncertainty among the inhabitants of La Candona. Y por supuesto, por cierta razón, los militares nos empiezan a cuestionar en la puerta de mi propia casa, más que nada, al decir, en pocas palabras, eso es lo que yo entiendo, porque eso es lo que está sucediendo. Y siempre nosotros, solo porque toda la gente, los que van en su milpa, los que van en su ranchito, los que van a ir a buscar su alimento en la selva, siempre lo cuestionan, lo revisan, los intimidan y siempre lo andan cuestionando. Esos son sus trabajos. Pues ahí no deben de estar porque ellos tienen sus cuarteles, pero bueno, saben que hay un proyecto que ellos están cuidando. Pues hablando un poco lo del proyecto en el río Usumacinta, la construcción de represas, por eso toda esta zona están custodiando fuertemente porque saben de que hay un proyecto que ellos están vigilando. Pues bueno, eso es algo lamentable, porque los pueblos indígenas que están asentados en todo lo que es en la cuenca del Usumacinta, del lado de México y de Guatemala, no han sido consultados. Pero es parte de la gran explotación que existe ahora, la negación de los derechos de los pueblos indígenas. Y eso es parte del no respeto a los pueblos. ¿Cuántos pueblos, comunidades, que no van a ser desalojados en toda la cuenca del Usumacinta? Son cientos y miles de familias. ¿Y dónde van a ir? Tuvimos una reunión con el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía hace 15, 20 días. Pues ahí y también, bueno, desmintió que no es cierto que haya proyectos. Fue un proyecto que se estudió y hace muchos años fue descartada por inviable. Por lo tanto, creo que hoy estamos en un proceso en donde hay actores que están maquinariamente trabajando por proyectos inexistentes. Que hay dos proyectos que tienen que ejecutar en Chiapas, pero mientras, según la palabra del gobernador, que mientras que no haya una tarifa justa para los pueblos, un precio justo para los pueblos indígenas y las comunidades, según que no va a permitir. Eso fue la aclaración, pero ahí entendemos de que eso quedó entre paréntesis. Si estamos discutiendo dogmáticamente modelos de desarrollo, ahí tendríamos que sacar al pueblo a Panamá y hacer un debate doctrinario político.
porque a partir de ahí se pueden construir, como se ha hecho, que esto representa los intereses de organismos multinacionales, los intereses de gobiernos extranjeros, intereses de grandes inversiones, y que eso lo que esconde de fondo no es otra cosa que una concepción, una preconcepción de lo que es el desarrollo o lo que no debe ser el desarrollo. Y ese debería ser el debate. Luego, a partir de ahí se han construido todo tipo de fantasmas y todo tipo de ogros y de monstruos que van a aniquilar, quitar, desalojar, quemar, entregar, y una serie de calificativos que no son otra cosa que la conclusión de especulaciones infundadas. Pero la Comisión Federal de Electricidad los negó totalmente y no tuvieron la capacidad para decir si sí o no. Te digo categóricamente, no existe, porque yo estoy en la mesa mensual de debate y discusiones, organismo internacional, gobierno que no sean los 8 gobiernos que estamos sentados en la mesa, que es Centroamérica y México, decidiendo o definiendo absolutamente nada que no sea el interés de nosotros 8. Y desmintió que en Chiapas, según que no es cierto que hay proyecto para la construcción de represas, pero lo que vemos en los periódicos, en los medios, en los documentos actuales, que sí hay ese proyecto de construcción de represas. Lo que pasa aquí en la comunidad de La Canja, en total habitan aquí la comunidad de Lacandones mayas, son 144 jefes de familias. Y la verdad nosotros estamos preocupados por la selva de lo que pasa, ¿no? Los animales que están en peligro de extinción. Entonces los lacandones así, jefes de familia, preocupan para los futuros, para los hijos, para que conozcan. Si no estamos conservando, sinceramente no conocerán los hijos que vienen, ¿no? Entonces no verán los animales que nosotros lo conocimos, y eso nosotros no queremos que pase. Lacandones han sido más bien el guardián de la selva, ¿no? No queremos que tiren la selva, somos los guardianes de la selva. The Lacandon jungle is considered one of the richest ecological areas on the planet due to its biodiversity, and this is why it is sought after by multinational companies. They wish to earmark several of the biologically rich and diverse areas into one through the well-known Central American Corridor, a project designed by the World Bank. Despite the assumption that the existing flora and fauna in the territory will be protected, it will open up to exploitation by pharmaceutical companies, seed companies and similar who wish to conduct bioprospecting of the plants and microorganisms present in the territory. This reveals powerful national and international economic interests which could exploit the natural resources of minerals, oil, genetics and hydroelectrics within the biosphere, excluding the decisions of the Indian communities. At least 30 years ago, Mexican companies working for sister companies in the United States have extracted large quantities of xate, a plant that, according to Lacandon Indians, is used to fabricate paper and ink for the American dollar. Lo amarra 120 varas, paga a 3 pesos manojos. Creo que para exprimir billete de dólares. Y este jade lo lleva también a 120, está llevando muchos, a 8 toneladas cada semanalmente. Y también se cola de pescado y lleva un chingo de aviones y está sacando y todo lo transporta igual a Houston, Texas. Pero aquí llega, paga barato con aproximadamente a 7, 8 pesos. Es decir, se está entregando a nuestro país, empezando a entregar en Chiapas con el Plan Puebla-Panamá. Despojarán de esa tierra, de ese territorio, a las comunidades que son dueños de esas tierras desde hace siglos. En el estado de Chiapas hay ubicadas unos 74 sitios potenciales para destruir bosques y selvas con las presas hidroeléctricas. Yo quería decir que me favor no les dejan soltar de proyecto en Pueblo Paramar para construir la carretera por
en la presa donde dice van a cerrar en Bocacerro. Porque si no es muy peligro. Y la gente, si desnudaron todo donde van a cerrar es en Bocacerro, suben el agua y la gente está en orilla en las cañadas, va a subir todo en la selva, sin cero va a estar. Eso estoy pidiendo a Vicente Fox, que se pare. Si quiere haga Vicente Fox, pues que dar apoyo de la comunidad, que tenga apoyo, que tenga buenas sus calles. Eso estamos pidiendo. What will be the fate of the Lacandonas and the jungle they live in? Are the economic benefits really more important than the salvation of the world's rainforests? Or is it realistic to believe that the lifestyle of the Lacandonas could survive?